En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los debates que hay hoy en la Iglesia, alentado por un sector que de alguna manera se ve representado en una parte considerable del episcopado y de los laicos de Alemania, pero no solo allí, está reclamando el sacerdocio de la mujer y considera que si la mujer no puede acceder al sacerdocio es una discriminación contra ella. La Iglesia, Juan Pablo II, como este tema estaba ya entonces, lo dijo claramente, lo ha repetido. El Papa Francisco, la Iglesia dice que no tiene el poder para hacerlo. No que no quiera, sino que no puede hacerlo, no tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta viene en el Evangelio de hoy. Vuelvo a repetir la frase inicial. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso. A los que él quiso llamar, les llamó. Y también este querer puede entenderse como sinónimo de amor. Llamó a los que amó, porque los amaba, los llamó y al llamarle los amó. Pero entendámoslo en sentido de voluntad. Llamó a los que él quiso llamar. ¿Es que no había mujeres? Seguramente su mamá, la Santísima Virgen, no estaba en ese momento con él porque habitualmente no le acompañaba en la vida pública. No iba con él de un lado para otro por la edad y el Señor sabía que tenía que tenerla protegida. Pero desde luego sí que había otras mujeres. El Evangelio lo dice, que eran muchas. Además, los que iban con ellos les cuidaban y les ayudaban con sus bienes. Entre otras, la más famosa, pero no la única, era María Magdalena. María Magdalena fue, después de la resurrección, la evangelizadora de los propios apóstoles. Evangelizadora en el sentido de la buena noticia, que es lo que significa la palabra evangelio, la que anuncia a los apóstoles que Cristo había resucitado. María Magdalena era una persona a la que el Señor quería muchísimo. Y otras, Marta y María, las hermanas de Lázaro, habla el Señor, habla el Evangelio de una tal Juana, mujer de Cusa, superintendente, el ecónomo, el administrador de los bienes de Herodes. No llamó a ninguna, podría haber metido alguna al menos, ¿no? De 12, bueno, pues mira, 10 hombres y 2 mujeres, una representación, una cuota, la cuota femenina, bueno, que después ya la iremos aumentando. Pues no. ¿Por qué? Pues que no sabemos por qué. Pero es lo que él hizo. Hay, por supuesto, una respuesta teológica diciendo que el apóstol, el sacerdote, representa a Cristo, que era varón, que era hombre, y que por lo tanto solamente pueden ser sacerdotes los varones, los hombres. Es una respuesta que da la teología, por supuesto, razonable y acertada. Pero en último término está la voluntad del Señor. Y por eso la Iglesia dice, no tenemos el poder de hacerlo, no podemos hacerlo. Si Cristo no lo hizo, no podemos corregir a Cristo y decir, eras un machista empedernido. Y lo tuyo fue una discriminación contra la mujer que tenemos que corregir. Tú estabas equivocado. La Iglesia no puede hacer eso. Algunos a lo mejor piensan que sí, pero la Iglesia de verdad no puede hacerlo. Y si lo hace, dejaría de ser la que transmite el mensaje de Jesucristo para convertirse en la que corrige a Jesucristo, desprecia a Jesucristo y por tanto traiciona a Jesucristo.
primera enseñanza del Evangelio, y sacado simplemente de esta palabra, de esta frase: llamó a los que él quiso. No es la única enseñanza. Llamó a los que él quiso. Pero ¿quiénes eran? El número evidente, 12, representaba a las 12 tribus de Israel. Hasta ahí está claro, es fácil de interpretar. Dice que los envía a predicar. No los envía a crear comedores, hospitales, dispensarios, y eso es muy importante, y la Iglesia lo ha hecho y lo sigue haciendo, sino que los envía a predicar. Es decir, la primera misión de estos seleccionados de entre todos, hombres y mujeres que le seguían, es evangelizar, predicar. Primera misión. Y les dice que les da poder para que tuvieran autoridad sobre los demonios. Es decir, les envía a predicar, a transmitir un mensaje concreto, no el que ellos quieran transmitir. Su interpretación del mensaje de Jesús, a mí me parece que, sino el mensaje de Jesús. Han estado con él, le han visto, le han escuchado, y ahora vais y lo contáis. Esa es vuestra tarea. Y esto tiene que ver directamente con la expulsión de los demonios, es decir, con la lucha contra el pecado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto ha venido, para quitar el pecado del mundo. Porque quitando el pecado del mundo se acaban las guerras, se acaba el hambre, se acaba la injusticia, se acaba todo. Porque lo que nos hace sufrir es precisamente el pecado. El pecado es la raíz que tiene muchísimas ramas, y esas ramas son todas las que, de una forma o de otra, en el cuerpo o en el espíritu, nos provocan dolor. Tercera enseñanza. ¿A quién llama? Es muy interesante. Cuando uno ve los nombres, investiga sobre quiénes eran, descubres cosas tan apasionantes como esta. San Mateo, que después fue uno de los evangelistas, San Mateo era un publicano. Un publicano no solamente tenía muy mala publicidad, mala imagen, el publicano Mateo era un ladrón, hasta que se encontró con Jesús. Pero era un ladrón. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para los romanos. Era un colaboracionista con el invasor. Pero se quedaban con una parte, cobraban extra y se quedaban con una parte para ellos. Eran, por lo tanto, gente rica. Era un ladrón, era alguien despreciable para el pueblo de Israel. El Señor le llama, Mateo le sigue, dice que da todo a los pobres, y el Señor le llama a ser uno de sus más selectos amigos, del grupo selecto de los 12, a un ladrón, a un ex ladrón, habría que decir, pero no es el único. Esta versión dice que hay entre los que llama Simón el de Caná. Bueno, Simón el de Caná, en otra versión, en otro evangelio, le llaman Simón el celote. Los celotes o celotas, en otra versión se le dice Simón el sicario. Los celotas tenían una navaja, un cuchillo, era la sica. Los sicarios, los celotas, eran terroristas contra los romanos. Era el grupo armado a favor de la independencia de Israel, que pocos años después de la muerte de Cristo provocan una rebelión y que termina en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Los celotas eran todo lo contrario a San Mateo. Mateo, colaboracionista con los romanos, los celotas, enemigos jurados de los romanos, que organizaban asaltos a las patrullas cuando eran pocos, o iban y los buscaban a los soldados, los mataban cuando estaban aislados. No sabemos si Simón habría matado a alguien. Es posible, era un celota, es posible. Y si no había matado a nadie, estaba en un grupo que mataba romanos, que hacía actos de terrorismo. Era un terrorista de la época, sin bombas, con cuchillos, pero era un terrorista de la época por la independencia de su pueblo, que había sido conquistado por Roma. Dos personajes, desde un punto de vista político, totalmente opuestos. El Señor los incluye en sus apóstoles porque los dos tienen que hacer un acto de conversión. Tú procedes del robo, tú procedes del crimen. Los dos tenéis que convertiros y a partir de ahora llevaros como hermanos.
porque este es el testimonio que estamos viendo. No es eso solo. A mí personalmente, por mi nombre, me gusta muchísimo, francamente, que el Señor eligiera de entre estos discípulos que le seguían, a dos de ellos, Santiago y Juan. Pero es que a Santiago y a su hermano Juan los llamó hijos del trueno. ¿Qué carácter tenían que tener la pareja? ¿Qué carácter? ¿Qué genio? Pero porque tenían ese carácter, que debía de ser difícil de aguantar, porque tenían ese carácter, Santiago fue el primer misionero que se lanzó hasta el extremo de la tierra y que según la tradición llegó incluso a España. Porque tenían ese carácter, Santiago fue el primer apóstol que dio la vida por Cristo, que murió martirizado por Herodes. Y a pesar de ese carácter, o quizá porque tenían ese carácter, nuestro Señor, que sabía en quién tenía que confiar, puso en Juan la responsabilidad inmensa de cuidar de su mamá, la Santísima Virgen María. Necesitaba alguien de carácter, los dos hermanos. A estos dos de carácter fuerte, los hijos del trueno, junto a San Pedro son los tres que se lleva de entre los 12 para hacer la transfiguración en el monte Tabor, pocos días antes del regreso a Jerusalén y después la traición, la cruz, la muerte, la resurrección. No está todo ahí, hay muchos más. Por ejemplo, Judas Iscariote, un traidor, el administrador, el que llevaba la bolsa, el que llevaba el dinero, pero al final un traidor. No voy a entrar ahora en las causas de su traición, bueno, constato, es un traidor. Y el Señor le elige, porque le da una oportunidad, sabe lo que va a pasar y sin embargo le da una oportunidad, le ama, como nos ama cada uno de nosotros, aunque somos pecadores. ¿Cuál es la lección y la enseñanza de todo esto? En primer lugar, Él sabe a quién ha elegido. No solo elige solo hombres, sino que elige a estos 12 hombres, que son personas imperfectas. Simón, Pedro, le va a negar la noche del Jueves Santo. Juan y Santiago, un carácter difícil. Mateo había sido un ladrón. Simón, el de Caná, Simón, el celota, había sido o había estado, al menos, con un grupo de terroristas. Los demás también tendrían seguramente lo suyo. El Señor los elige, quiere contar con hombres. ¿Por qué el Señor es capaz de elegir a estos hombres de barro? Y en cambio, los católicos laicos exigen a sus sacerdotes que no sean hombres, sino que sean ángeles. La clave es que el Señor llama a la conversión. Los católicos, muchos católicos, exigen que sus sacerdotes sean perfectos. Los sacerdotes lo que tenemos que hacer es ser personas en una continua conversión y en un continuo camino hacia la santidad. Pero mientras tanto, mientras que estamos en ese camino, tenemos que recibir también la comprensión y la ayuda de aquellos a los que servimos. Si no, resulta que estos son más exigentes que lo que fue el propio Jesucristo. Hay una frase que me gusta mucho y que creo que se puede aplicar aquí. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Esta es la misericordia de Dios. Dar a todos, sacerdotes y también laicos, dar a todos la oportunidad de tener un futuro mediante la conversión. Que así sea.